Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a revisar 50 ejemplos de reactivos tal como los que puedes encontrar en nuestras guías resueltas con la temática del EGAL-EPRE para la acreditación del examen en preescolar y nos vamos a enfocar en el área 1, bases filosóficas, epistemológicas, pedagógicas y normativas. Estos son reactivos simulador tal como puedes encontrar en nuestras guías y que son reconstrucciones de exámenes reales previos. En la descripción de este video vas a poder encontrar un enlace en donde revisamos 100 ejemplos de reactivos divididos entre el área 1 y el área 2 de fundamentos curriculares y didácticos. Es importante que sepas que no importa el momento o el año en el que estés viendo este video, ya que nuestras guías contestadas, resueltas y desarrolladas están vigentes para el año en el que estés viendo el video. Están actualizadas y además de los temas desarrollados cuentan con ejercicios de simulación. Recuerda que las guías están actualizadas y manejamos diferentes versiones. Los precios y los enlaces a nuestra tienda en línea los puedes encontrar en la descripción de este video. Manejamos la versión básica que contiene todos los temas desarrollados con base en la bibliografía oficial y 200 reactivos tipo EGAL-EPRE 100% explicados. No son pregunta-respuesta, son reactivos complejos tal como los que vas a poder ver a lo largo de este video. La versión deluxe, que contiene lo mismo y 500 reactivos, la versión absoluta, que contiene lo mismo y 1000 reactivos, mientras que la versión suprema contiene lo mismo y 1500 reactivos, la versión magistral, 2000 reactivos y la versión sapiens, 3000 reactivos. Ten en consideración que los precios y otras características adicionales los vas a poder encontrar en los enlaces que están en la descripción de este video que te van a direccionar a nuestra tienda en línea. Estos son los medios de contacto en donde te puedes poner en comunicación con nosotros, principalmente por WhatsApp. Muy bien, te saludamos Rodrigo y Sofía y a continuación vas a poder revisar 50 ejemplos de reactivo simulador para que veas cómo es el examen y cómo son los materiales que manejamos en Pixoguías para este examen de acreditación de educación preescolar. A partir de este momento vamos a revisar 50 reactivos del área 1 y posteriormente 50 reactivos del área 2. Debes de saber que a lo largo de este video, así como en nuestras guías resueltas, en la parte superior de cada uno de los reactivos se indica el área, subárea y tema del reactivo en cuestión. Posteriormente el cuerpo del reactivo, la respuesta correcta y la argumentación de cada una de las opciones para que tú sepas exactamente por qué una es correcta y las demás son incorrectas. Además, como son reactivos, reconstrucciones reales o reconstrucciones de exámenes reales previos, pues justamente tenemos la referencia bibliográfica oficial del cual se basa la respuesta correcta. Entonces, a lo largo de este video vamos a ver en la parte superior del reactivo el área, subárea y tema, pero para que no sea tan tedioso, a partir del reactivo 5 de este video vas a poder tú ver que solamente me voy a enfocar en leer el reactivo, pero ya no voy a leer la parte superior, de tal forma que tú puedes ponerle pausa al video y revisarlo. Bien, este reactivo es del área, bases filosóficas, epistemológicas, pedagógicas y normativas. La subárea es aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil y el tema es desarrollo cognitivo, teoría sociocultural del desarrollo y ZDP. Obviamente estos temas y estos reactivos son del temario oficial vigente. Dice así: en un jardín de niños público de Guadalajara, la educadora trabaja con un grupo de tercero de preescolar en la resolución de rompecabezas de 30 piezas. Observa que varias niñas y niños se detienen cuando faltan entre 5 y 8 piezas para completar la figura, aunque muestren interés y no abandonan la actividad. La docente decide intervenir solo cuando se detienen, señalando posibles encastres, realizando preguntas orientadoras y retirando su apoyo conforme los niños avanzan de manera autónoma. ¿Cuál es la intervención adecuada para este caso? A. El andamiaje ajustado, que se retira gradualmente conforme aumenta la autonomía del niño. B. La internalización de herramientas culturales mediante imitación espontánea. O C. La organización madurativa de las funciones psicológicas superiores de forma independiente del contexto social. La respuesta correcta es la A, porque la intervención de la docente es contingente, temporal y graduada según el nivel de competencia del niño. Este tipo de apoyo, que se retira conforme aumenta la autonomía, es característico del andamiaje dentro de la ZDP según Vygotsky. B y C son incorrectas porque aunque la imitación puede estar presente, el ejemplo describe ayuda deliberada y planificada, no imitación espontánea. La internalización es un proceso más amplio y no corresponde al tipo de apoyo contingente mostrado. La C es incorrecta porque la teoría sociocultural enfatiza que las funciones psicológicas superiores dependen de la mediación social. La idea de organización independiente del contexto social contradice el núcleo del planteamiento vygotskiano. Este es el reactivo 2 de este video. La subárea es aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil y el tema es desarrollo cognitivo, procesos de atención y autorregulación.
En una escuela preescolar de Mérida, la docente observa que durante actividades de construcción con bloques, varios niños se distraen constantemente con conversaciones ajenas o estímulos del aula. Para favorecer la autorregulación, la maestra introduce una estrategia consistente en modelar verbalmente cómo mantiene la atención. Entre comillas, voy a elegir mis bloques, ahora reviso que encajen, sigo concentrada en mi torre, y pide a los niños que verbalicen sus propios pasos mientras trabajan. ¿Qué función cognitiva está promoviendo la docente con esta intervención? A. La memoria icónica, al reforzar la retención inmediata de estímulos sensoriales. B. Las funciones ejecutivas, mediante el uso del habla privada para regular la acción. O C. La automatización de la conducta, reduciendo la necesidad de planeación consciente. La respuesta correcta es la B, porque el modelado de autoverbalizaciones apoya el desarrollo de funciones ejecutivas, especialmente la autorregulación y el control inhibitorio. La teoría vygotskiana explica que el habla privada dirige la conducta y ayuda a sostener la atención en tareas complejas. A y C son incorrectos porque la memoria icónica se refiere a un registro sensorial muy breve y no se relaciona con el uso del lenguaje para dirigir la acción ni con el control atencional. Y C porque la automatización implica repetir acciones hasta que no requieren control consciente. En este caso, la docente está promoviendo precisamente control consciente y reflexivo sobre la tarea, no su automatización. Este es un reactivo del tema desarrollo socioemocional, identificación de expresión emocional. En un preescolar de Oaxaca, durante una actividad de cierre, la docente pide a los niños que compartan cómo se sintieron durante el juego cooperativo de la mañana. Una niña comenta, me enojé cuando no me dejaron poner mi pieza, mientras que un niño responde, yo me puse triste porque mi torre se cayó. La maestra responde, gracias por decirlo, cuando nombramos lo que sentimos, podemos entendernos mejor. ¿Qué podríamos hacer la próxima vez para ayudar a quien se enoje o se sienta triste? Con base en este escenario, ¿qué competencia socioemocional está promoviendo principalmente la docente? A. El control inhibitorio al pedir que los niños contengan su reacción emocional inmediata. B. La motivación intrínseca al reforzar la persistencia frente a actividades desafiantes. O C. La conciencia emocional al guiar la identificación, verbalización y comprensión de emociones propias y ajenas. La respuesta correcta desde luego es la C, porque la intervención está centrada en visibilizar las emociones, nombrarlas, reconocer cómo surgen y promover empatía entre pares. Esto se vincula directamente con la competencia de conciencia emocional descrita por Vizquerra, que justamente es una de las referencias bibliográficas oficiales, que implica identificar y comprender estados afectivos propios y de otros. Al promover que los niños expresen cómo se sintieron y reflexionen sobre cómo apoyar a sus compañeros, la docente desarrolla habilidades esenciales para la regulación emocional y la convivencia en el aula. A y B son incorrectas porque aunque la contención emocional podría darse indirectamente, la docente no pide inhibir conductas impulsivas, sino reflexionar sobre emociones ya ocurridas y el foco no está en el control conductual. Además, la docente no enfatiza la persistencia ni la motivación por la tarea, sino la reflexión sobre las experiencias emocionales generadas durante la actividad. La motivación intrínseca no es el objetivo central del intercambio. Revisemos ahora el presente reactivo de la subárea, aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil, con el tema desarrollo cognitivo, zona de desarrollo próximo, ZDP y andamiaje. En un preescolar de Chihuahua, la docente propone a su grupo de tercer grado resolver un rompecabezas de 24 piezas. La mayoría de los niños puede completarlo solos, pero un alumno, Daniel, logra ensamblar solo la mitad de las piezas sin apoyo. La maestra se acerca y sin resolver por él, le ofrece pistas verbales graduadas como busca piezas con el mismo borde o observa el color que continúa en esta parte. Tras varias interacciones, Daniel completa la actividad por sí mismo. Considerando el enfoque sociocultural, ¿qué proceso educativo refleja principalmente la intervención docente? A. Andamiaje ajustado, al proporcionar apoyos contingentes dentro de la ZDP que se retiran cuando el alumno alcanza autonomía. B. Internalización espontánea, pues el alumno construye estrategias sin mediación social directa. O C. Desarrollo madurativo, ya que las habilidades emergen únicamente por la evolución natural del pensamiento infantil. La respuesta correcta es la A, porque la docente ajusta su intervención al nivel de competencia real y potencial de Daniel, brindando pistas verbales específicas que no reemplazan la acción del niño, sino que orientan su resolución. Esto constituye un andamiaje contingente, característico del trabajo dentro de la zona de desarrollo próximo, donde el adulto apoya temporalmente para facilitar el paso del desempeño asistido al autónomo. B y C son incorrectas porque el escenario muestra mediación explícita por parte de la docente. La internalización no ocurre de manera espontánea aquí, sino a través de la guía social intencional. Y C porque no se describe un avance por maduración natural, y la mejora ocurre tras una intervención educativa deliberada que modela estrategias y acompaña la resolución del rompecabezas. Este reactivo es de la subárea Desarrollo Socioemocional con el tema Regulación Emocional y rol docente como mediador socioemocional. Durante una actividad en el Jardín de Niños de Xochimilco, Ciudad de México,
La docente observa que Alicia, de 4 años, se frustra porque no logra construir una torre con bloques, golpea el material y comienza a llorar. La educadora se acerca y, manteniendo un tono calmado, le dice: «Veo que estás muy enojada porque la torre se cayó. Respiremos juntas. Ahora intenta decirme qué necesitas para volver a intentarlo». Alicia se tranquiliza y verbaliza: «Quiero usar los bloques grandes primero». Con apoyo verbal breve, logra completar la estructura. ¿Cuál es el principio clave del desarrollo socioemocional que se observa en la intervención docente? A. Estimulación de la autoestima, porque la maestra destaca solo los logros de la niña y evita enfrentar la emoción negativa. B. Co-creación de estrategias de regulación, pues la docente modela y acompaña el proceso para que Alicia identifique, nombre y gestione su emoción en contexto. O C. Promoción de habilidades prosociales, debido a que la interacción está orientada a mejorar la convivencia entre pares. La respuesta correcta es la B, porque la intervención evidencia una regulación emocional guiada, donde la educadora ayuda a Alicia a identificar su estado afectivo. Estás muy enojada. A utilizar una técnica de autorregulación, respirar juntas y a verbalizar necesidades para reorientar la acción. Este proceso corresponde a la mediación socioemocional que promueve la transición del control externo al autocontrol. A y C son incorrectas porque la docente no evita la emoción negativa, por el contrario, la reconoce y valida, lo cual va más allá de reforzar la autoestima. No se centra en elogiar, sino en acompañar el proceso emocional. Y C es incorrecto porque aunque la regulación emocional impacte directamente la convivencia, el foco de la escena no es la interacción entre pares, sino la gestión de una emoción individual. Este reactivo es de la subárea Aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil. El tema es desarrollo del lenguaje, conciencia fonológica. En un preescolar público de Puebla, la docente trabaja con un grupo de segundo grado en actividades de lectura compartida. Durante una sesión, señala una imagen y pregunta: ¿con qué sonido empieza la palabra sol? Algunos niños responden el nombre de la letra, mientras que otros producen el sonido inicial. La maestra retoma y aclara: no es la letra, es el sonido que escuchamos al inicio. ¿Qué habilidad lingüística se está fortaleciendo principalmente con esta intervención? A. La conciencia fonológica, al centrar la atención en la identificación y manipulación de sonidos del habla. B. La decodificación lectora, mediante el reconocimiento convencional de grafemas. O C. El enriquecimiento del vocabulario, al ampliar el significado de palabras conocidas. Respuesta A. Porque la docente dirige la atención al sonido inicial de la palabra, diferenciándolo del nombre de la letra. Esto corresponde a la conciencia fonológica, habilidad metalingüística clave en preescolar que implica identificar, segmentar y manipular sonidos del lenguaje oral, base para la lectoescritura emergente. B y C son incorrectas porque la decodificación implica correspondencia grafema-fonema en lectura convencional. En el escenario no se pide leer ni asociar letras escritas, sino reconocer sonidos orales. Y pues porque aunque se trata o se trabaja con palabras conocidas, la intención no es ampliar significados ni campos semánticos, sino focalizar la estructura sonora del lenguaje. Revisemos ahora este reactivo de la subárea Aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil con el tema Desarrollo psicomotor, coordinación visomotora. En un jardín de niños de Tepic, Nayarit, la docente organiza una actividad de ensartar cuentas medianas en cordones durante el trabajo por rincones. Observa que algunos niños ajustan la posición de la mano y la mirada antes de introducir la cuenta, mientras otros requieren apoyo para coordinar el movimiento fino con la percepción visual. La maestra decide variar el tamaño de las cuentas y el grosor del cordón para graduar la dificultad. ¿Qué componente del desarrollo psicomotor se favorece principalmente con esta actividad? A. La lateralidad, al promover el uso preferente de una mano sobre la otra. B. La coordinación visomotora, al integrar la información visual con la ejecución motriz fina. O C. El control postural, al mantener la estabilidad del tronco durante la actividad sentada. La respuesta correcta es la B. Ensartar cuentas exige integrar percepción visual y movimiento fino, ajustando la acción a la información que provee la vista. La graduación de materiales, como tamaño y grosor, es una estrategia didáctica que potencia la coordinación visomotora, clave en el desarrollo psicomotor en preescolar. A y C son incorrectas porque, aunque puede observarse preferencia manual, la finalidad de la actividad no es consolidar la dominancia lateral, sino coordinar visión y movimiento para una tarea precisa. C es incorrecta porque el control postural participa de forma secundaria y no es el objetivo principal ni el foco de la intervención descrita. Este reactivo es de la subárea Formación didáctica e interdisciplinar, con el tema Pensamiento científico, observación sistemática e indagación. En un preescolar comunitario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la docente propone observar plantas del huerto escolar durante una semana. Pide a los niños que registren cambios visibles, color, tamaño de hojas, usando dibujos y marcas simples. En una sesión dialoga con el grupo. ¿Qué notaron hoy que ayer no estaba? Las hojas están más grandes, responde un niño. La maestra retoma. Entonces, ¿qué podríamos comprobar mañana para saber si siguen creciendo?
¿Qué componente del pensamiento científico se favorece principalmente con esta intervención? A. La memorización de conceptos botánicos al repetir nombres y características de las plantas. B. La clasificación rígida al ordenar plantas por categorías preestablecidas. O C. La indagación científica al promover observación sistemática, formulación de preguntas y verificación de cambios en el tiempo. La respuesta correcta es la C, porque la docente guía un proceso de indagación, observación sistemática, registro, comparación temporal y formulación de preguntas para comprobar hipótesis sencillas. Esto desarrolla competencias de pensamiento científico desde experiencias situadas y significativas en la infancia. A y B son incorrectas porque el énfasis no está en memorizar términos ni definiciones, sino en observar y contrastar cambios mediante registros propios. Y la B es incorrecta porque aunque podría haber clasificación en otras actividades, aquí no se establecen categorías fijas. La acción central es explorar y preguntar sobre un fenómeno observable. El ser activo es de la subárea Formación Didáctica e Interdisciplinar con el tema Diversidad e Inclusión, Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. En un preescolar público de Ecatepec, Estado de México, la docente planea una situación de aprendizaje sobre formas geométricas. En el grupo hay niñas y niños con ritmos de aprendizaje distintos y un alumno con dificultades de atención. Para la misma actividad, la maestra ofrece material manipulativo, apoyos visuales, consignas orales y breves, y la posibilidad de expresar lo aprendido mediante dibujo o construcción. Durante la clase, comenta, pueden elegir cómo mostrar lo que entendieron. Desde el enfoque de educación inclusiva, ¿qué principio del diseño universal para el aprendizaje DUA se aplica principalmente en esta planeación? A. Proporcionar múltiples medios de representación, acción y expresión para reducir barreras al aprendizaje y la participación. B. Ajustar los contenidos únicamente para el alumno con dificultades, separándolo del trabajo grupal. O C. Homogeneizar las estrategias didácticas para garantizar que todos reciban la misma instrucción. Y la respuesta C es incorrecta porque la homogeneización contradice el enfoque inclusivo y el DUA, ya que ignora la diversidad de necesidades, intereses y formas de aprender presentes en el aula. Este reactivo es de la subárea Aspectos del desarrollo integral y aprendizaje infantil, con el tema Desarrollo socioemocional, regulación emocional y rol docente. A partir de este reactivo, voy a dejar de leer la subárea del tema para que, en el caso de que estés interesado, le pongas pausa al video y la revises por tu cuenta. En un jardín de niños de Iztapalapa, Ciudad de México, durante el trabajo por rincones, dos niños discuten por el uso de un rompecabezas. Uno eleva la voz y empuja ligeramente al otro. La docente se aproxima con calma, nombra lo que observa. Veo que ambos quieren usar el mismo material. Propone respiraciones breves y guía un diálogo para que acuerden turnos, sin imponer castigos ni resolver por ellos. Desde el enfoque de educación socioemocional en preescolar, ¿qué competencia se favorece principalmente con esta intervención? A. La obediencia a normas externas mediante la corrección inmediata de la conducta. B. La supresión de emociones negativas para evitar conflictos en el aula. O C. La regulación emocional al reconocer emociones, gestionarlas y buscar soluciones pacíficas con mediación docente. En este caso, la respuesta correcta es la C, porque la mediación docente promueve regulación emocional al identificar emociones, emplear estrategias de autorregulación, respiración y construir acuerdos, alineado con la educación emocional en la infancia. A y B son incorrectas porque, aunque existen normas, la docente no prioriza la obediencia en el control externo, sino el aprendizaje socioemocional autónomo. Y B, porque la intervención no busca suprimir emociones, sino reconocerlas y gestionarlas de forma adecuada. El presente reactivo dice lo siguiente: en un jardín de niños público de Tepic, Nayarit, la docente observa que durante las actividades en el patio, varios niños de segundo de preescolar presentan dificultad para mantener el equilibrio al caminar sobre una línea marcada en el suelo y para sostener posturas breves en juegos de imitación corporal. En una reunión breve, la docente comenta al grupo: vamos a jugar a ser estatuas y animales que caminan despacio, incorporando desplazamientos, pausas y cambios de postura. Desde el enfoque del desarrollo psicomotor en la primera infancia, ¿qué aspecto se favorece de manera principal con este tipo de actividades? A. El control postural y el tono muscular, al fortalecer el equilibrio, la estabilidad y la coordinación global mediante el movimiento. B. La precisión de la motricidad fina enfocada en el uso de manos y dedos. O C. El desarrollo exclusivo del lenguaje corporal como forma de comunicación simbólica. La respuesta correcta es la A, porque las actividades propuestas fortalecen el control postural y el tono muscular, elementos centrales de la motricidad gruesa, al trabajar equilibrio, estabilidad y conciencia corporal en situaciones lúdicas. B y C son incorrectas porque la motricidad fina se centra en movimientos precisos de manos y dedos, lo cual no es el objetivo principal de las actividades descritas. Y aunque existe expresión corporal, el propósito no es prioritariamente comunicativo o simbólico, sino psicomotor y funcional. En un jardín de niños multigrado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la docente organiza una lectura compartida de un cuento breve. Durante una actividad, pregunta a los niños qué palabras suenan parecido, al final de algunos versos, y modela la segmentación oral de palabras sencillas. Pato,
sola. Un alumno comenta: maestra, gato rima con pato, y la docente retoma el comentario para que el grupo identifique otros ejemplos. Desde el enfoque del desarrollo del lenguaje en preescolar, ¿qué proceso se favorece principalmente con esta intervención? A. El aprendizaje formal del código alfabético mediante la memorización de letras. B. La conciencia fonológica al reconocer y manipular sonidos del lenguaje oral mediante rimas y segmentación. O C. La ampliación del vocabulario receptivo sin relación con la estructura sonora del lenguaje. Y aunque puede ampliarse el vocabulario, el foco central está en la estructura sonora del lenguaje, no solo en la comprensión léxica. En un jardín de niños público de Morelia, Michoacán, la docente propone una actividad de exploración del entorno escolar. Los niños observan plantas del patio durante varios días, registran con dibujos cambios visibles en hojas y tallos y comentan en grupo lo que notan. La docente evita dar respuestas cerradas y plantea preguntas abiertas como ¿qué cambió? ¿Por qué creen que pasó?, promoviendo comparaciones entre observaciones. Desde el enfoque del pensamiento científico en la educación preescolar, ¿qué proceso se favorece principalmente con esta intervención? A. La memorización de conceptos botánicos sin relación con la experiencia infantil. B. La comprobación experimental controlada con variables independientes y dependientes. O C. La observación sistemática y la indagación, al registrar, comparar información y formular explicaciones iniciales a partir de la experiencia. La respuesta correcta es la C, porque registrar cambios, comparar observaciones y dialogar sobre las posibles causas promueve observación sistemática e indagación, ejes del pensamiento científico temprano basados en la exploración y el cuestionamiento, mientras que A y B son incorrectas porque la actividad no busca memorizar conceptos formales, sino construir conocimiento a partir de la experiencia directa. Aunque hay observación, no se desarrolla un experimento controlado con variables propio de niveles educativos posteriores. En un jardín de niños público de Nezahualcóyotl, Estado de México, la docente detecta que un niño con hipoacusia leve presenta dificultades para seguir consignas orales durante actividades colectivas. En lugar de separar al alumno, ajusta la planeación incorporando apoyos visuales, consignas breves acompañadas de gestos y material manipulativo compartido para todo el grupo. Desde el enfoque de educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje DUA, ¿qué acción resulta más pertinente para reducir las VAP identificadas? Las VAP son las barreras para el aprendizaje y la participación. A. Diversificar los medios de representación y participación para todo el grupo, garantizando accesibilidad sin etiquetar ni excluir. B. Elaborar una actividad paralela exclusiva para el alumno con hipoacusia. O C. Mantener la planeación original y reforzar la atención individual fuera del aula. La respuesta correcta es la A. El DUA propone múltiples medios de representación, acción y participación para todo el grupo, reduciendo VAP sin segregación y favoreciendo la inclusión efectiva, mientras que B y C son incorrectas porque las actividades paralelas tienden a segregar y no eliminan las barreras del contexto educativo. Mantener la planeación sin ajustes conserva las VAP y limita el acceso equitativo al aprendizaje. Este reactivo es del tema lenguajes artísticos, expresión simbólica y apreciación estética. En un jardín de niños de Oaxaca de Juárez, la docente propone un proyecto corto de arte visual a partir de una visita al mercado local. En el aula, presenta reproducciones de obras con patrones y colores y pregunta, ¿qué les hace sentir esta imagen? Un alumno responde, me recuerda a los tapetes de mi abuela. La docente invita a crear composiciones propias con materiales reciclados, respetando elecciones personales de color, forma y disposición, y promueve que los niños expliquen su obra al grupo. Desde el enfoque de lenguajes artísticos en preescolar, ¿qué aprendizaje se favorece principalmente con esta intervención? A. La copia fiel de modelos artísticos para lograr productos estandarizados. B. La expresión simbólica y la apreciación estética al vincular experiencias culturales, emociones y creación personal. O C. La evaluación técnica del trazo y la proporción según criterios académicos formales. La respuesta correcta es la B, porque la actividad promueve expresión simbólica y apreciación estética, integrando cultura local, emociones y comunicación de significados personales propios del enfoque artístico de la infancia, mientras que A y C son incorrectas porque la propuesta no busca reproducción exacta de modelos ni la estandarización del producto artístico, y la evaluación formal del trazo y la proporción no es prioritaria en preescolar. El énfasis está en el proceso expresivo. Este reactivo es del tema Educación Física, Juegos Cooperativos y Desarrollo Integral. En un jardín de niños público de Guadalajara, Jalisco, durante la clase de Educación Física, la docente organiza un juego cooperativo en el que todo el grupo debe trasladar una pelota grande sin usar las manos, coordinando movimientos y acordando estrategias. Ante un desacuerdo, la docente interviene brevemente y pregunta, ¿qué podemos hacer para lograrlo juntos?, promoviendo que los niños dialoguen y prueben nuevas formas de organización.
desde el enfoque de la educación física en la primera infancia, ¿qué aprendizaje se favorece principalmente con este tipo de actividades? A. La competencia individual orientada a identificar al niño con mayor habilidad motriz. B. El perfeccionamiento técnico de un movimiento específico mediante repetición mecánica. O C. El desarrollo integral, el articular, movimiento, cooperación, comunicación y regulación socioemocional. La respuesta correcta es justamente esa, porque los juegos cooperativos que integran movimiento, interacción social, comunicación y autorregulación favorecen el desarrollo integral que caracteriza la educación física en preescolar, mientras que A y B son incorrectas porque el propósito del juego no es comparar desempeños individuales ni fomentar la competencia, sino la participación colectiva, y aunque hay movimiento, no se busca la repetición técnica aislada, sino una experiencia motriz con sentido social. Este reactivo es el tema Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, Integración Pedagógica de las TIC. En un jardín de niños público de Querétaro, la docente planea una situación de aprendizaje para documentar el crecimiento de una planta. Decide usar una tableta del aula para que los niños tomen fotografías semanales, graben breves audios describiendo cambios y revisen el material en grupo para comparar avances. La docente establece acuerdos de uso responsable y acompaña la actividad con preguntas orientadoras. Desde el enfoque de integración pedagógica de TIC en preescolar, ¿qué criterio orienta de mejor manera esta decisión didáctica? A. El uso intencional de recursos digitales para apoyar procesos de observación, reflexión y evaluación formativa con mediación docente. B. La sustitución de actividades manipulativas por experiencias exclusivamente digitales. O C. El uso libre de dispositivos para favorecer la autonomía sin acompañamiento adulto. En este caso la respuesta correcta es la A, porque la TIC se integra con propósito pedagógico, apoyando observación, comparación y reflexión, con mediación docente y acuerdos de uso, coherente con la alfabetización digital temprana. B y C son incorrectas porque la propuesta no reemplaza lo manipulativo, complementa la experiencia directa con el entorno. C es incorrecta porque en preescolar el uso no es libre ni sin mediación, requiere acompañamiento para garantizar sentido educativo y seguridad. Este reactivo es del tema Desarrollo Cognitivo, ZDP y Andamiaje Pedagógico. En un jardín de niños público de Puebla, durante una actividad de reconstrucción con bloques, una niña intenta reproducir una torre observada en una fotografía del aula. Al principio, no logra estabilizarla. La docente interviene con preguntas guiadas. ¿Qué pasaría si pones los bloques grandes abajo? Modela brevemente una estrategia y retira gradualmente la ayuda cuando la niña logra continuar por sí misma. Desde el enfoque de la teoría sociocultural del desarrollo, ¿qué concepto explica mejor la intervención de la docente? A. El aprendizaje por descubrimiento sin mediación adulta. B. La zona de desarrollo próximo mediante andamiaje ajustado y retiro progresivo del apoyo. O C. La repetición mecánica para consolidar habilidades por ensayo y error. La respuesta correcta es la B, porque la docente actúa dentro de la ZDP ofreciendo andamiaje, preguntas y modelado breve y retirándolo gradualmente, permitiendo que la niña resuelva de manera autónoma, mientras A y C son incorrectas porque la situación no es un descubrimiento sin mediación. La docente interviene estratégicamente para potenciar el aprendizaje y no se privilegia la repetición mecánica. El énfasis está en apoyo cognitivo situado y comprensión de la tarea. En este caso, el reactivo es el tema Desarrollo Cognitivo, Juego y Pensamiento Representacional. En un jardín de niños público de Monterrey, Nuevo León, durante el tiempo de juego libre, un grupo de niños transforma cajas de cartón en autobuses. Uno de ellos dice: "Yo soy el chofer y tú pagas con monedas". La docente observa sin intervenir directamente y al finalizar, propicia un breve diálogo para que expliquen qué representaba cada objeto y por qué lo usaron así. Desde el enfoque del desarrollo cognitivo en preescolar, ¿qué proceso se evidencia principalmente en esta situación? A. La memorización de roles sociales a partir de la repetición de conductas adultas. B. El razonamiento lógico formal propio de las etapas posteriores del desarrollo. O C. El pensamiento representacional y simbólico al atribuir significados a objetos para recrear situaciones sociales. Justamente esa es la respuesta correcta, porque el uso de objetos para representar otros y la creación de situaciones sociales evidencian pensamientos representacional y simbólico, clave del desarrollo cognitivo infantil y del aprendizaje a través del juego. A y B son incorrectas porque aunque hay referencia a roles sociales, no se trata de memorización ni repetición mecánica, sino de creación simbólica, y el razonamiento lógico formal no corresponde a la etapa preescolar ni a la actividad descrita. En un jardín de niños público de Tlalpan, Ciudad de México, un alumno de primer grado de preescolar llora con frecuencia al momento de la entrada y le cuesta separarse de su madre. La docente acuerda con la familia rituales breves de despedida, recibe al niño siempre en el mismo espacio, mantiene una actitud afectuosa y predecible y le asigna una tarea sencilla de inicio para facilitar su incorporación al grupo. Desde el enfoque del desarrollo socioemocional en la infancia, ¿qué elemento resulta central para favorecer la adaptación del niño al contexto escolar? A. El fortalecimiento del apego seguro mediante vínculos afectivos estables y un clima escolar predecible. B.
la distracción constante del niño para evitar que exprese emociones negativas, o C, la aplicación de normas estrictas para acelerar el proceso de separación familiar. La respuesta correcta es la A, porque la creación de vínculos afectivos estables, rituales y rutinas predecibles favorece el apego seguro, lo que permite al niño regular emociones y adaptarse progresivamente al entorno escolar. B y C son incorrectas porque evitar o distraer permanentemente las emociones no contribuye a su regulación, sino que puede intensificar la ansiedad. Y la imposición de normas sin acompañamiento afectivo debilita el clima emocional y no favorece una adaptación saludable. Este reactivo es el tema desarrollo psicomotor, integración sensorial y coordinación visomotora. En un jardín de niños público de León, Guanajuato, la docente observa que algunos niños presentan dificultad para ensartar cuentas, recortar siguiendo una línea y coordinar mirada a mano durante actividades de mesa. Para atender la situación, diseña estaciones de trabajo con materiales de distintas texturas, juegos de encaje y clasificación, y actividades que implican seguir trayectorias visuales con el movimiento del cuerpo, integrándolas de manera gradual en la rutina diaria. Desde el enfoque del desarrollo psicomotor en preescolar, ¿qué proceso se favorece principalmente con esta intervención? A. El aumento de la fuerza muscular mediante ejercicios repetitivos aislados. B. La integración sensorial y la coordinación visomotora al articular información receptiva con la acción motriz. O C. La adquisición de habilidades académicas formales previas a la lectoescritura. La respuesta correcta es la B, porque las actividades descritas integran estímulos sensoriales con el movimiento y la afección manual, fortaleciendo la integración sensorial y la coordinación visomotora, fundamentales en la etapa preescolar, mientras que A y C son incorrectas porque la propuesta no se centra en fuerza muscular aislada, sino en la coordinación perceptivo-motriz. Y aunque estas habilidades apoyan aprendizajes posteriores, no constituyen habilidades académicas formales en sí mismas. Este reactivo es del tema desarrollo socioemocional, resolución pacífica de conflictos y rol docente. En un jardín de niños público de Ecatepec, Estado de México, durante una actividad grupal con material compartido, dos alumnos discuten por el turno para usar una pintura. La docente se acerca y dice: escucho que ambos quieren usar el mismo color. ¿Qué opciones tenemos para resolverlo sin lastimarnos? Los niños proponen alternar turnos y mezclar colores para crear uno nuevo. La docente valida las propuestas y acompaña el acuerdo. Desde el enfoque de la educación socioemocional en preescolar, ¿qué aprendizaje se favorece principalmente con esta intervención docente? A. El cumplimiento inmediato de la norma mediante la autoridad del adulto. B. La evitación del conflicto como estrategia para mantener el orden en el aula. O C. La resolución pacífica de conflictos al promover diálogo, empatía y acuerdos entre pares con mediación docente. Justamente esa es la respuesta correcta, porque la intervención promueve resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo habilidades de comunicación, empatía y negociación, con el docente como mediador. A y B son incorrectas porque aunque existen normas, la docente no impone una solución autoritaria, sino que facilita el diálogo. Y la B es incorrecta porque el conflicto no se evita ni se reprime, se aprovecha como oportunidad de aprendizaje socioemocional. En un jardín de niños público de Toluca, Estado de México, la docente detecta que varios niños se distraen durante una actividad de conteo con material concreto. Decide dividir la tarea en pasos breves, establece tiempos cortos con pausas activas y verbaliza estrategias como primero contamos 5, luego respiramos y seguimos. Al final, invita a los niños a explicar qué hicieron para concentrarse. Desde el enfoque del desarrollo cognitivo en preescolar, ¿qué proceso se favorece principalmente con esta intervención? A. La autorregulación y los procesos de atención al enseñar estrategias explícitas para sostener la tarea y monitorear la propia conducta. B. La memorización mecánica de procedimientos de conteo. O C. El razonamiento abstracto independiente del apoyo del adulto. La respuesta correcta es la A, porque la segmentación de tareas, pausas y verbalización de estrategias favorecen autorregulación y atención, permitiendo que los niños controlen su conducta y mantengan el foco con apoyo gradual. B y C son incorrectas porque no se promueve la repetición mecánica. El énfasis está en estrategias metacognitivas iniciales. En preescolar, el razonamiento abstracto sin mediación no corresponde al nivel de desarrollo ni la intervención descrita. En un jardín de niños público de Mérida, Yucatán, durante una actividad de narración oral, una docente invita a los niños a contar lo ocurrido en una visita al zoológico local. Cuando un alumno dice: «Vimos animales grandes», la docente responde: «Sí, vimos animales grandes como el elefante. ¿Qué más recuerdas del elefante?», ampliando el enunciado y modelando vocabulario sin corregir de forma directa. Desde el enfoque del desarrollo del lenguaje en preescolar, ¿qué estrategia se identifica principalmente en la intervención de la docente? A. La corrección explícita de errores gramaticales para mejorar la precisión lingüística. B. La mediación lingüística mediante expansión y reformulación que enriquece el vocabulario y la estructura del discurso infantil. C. La evaluación formal del lenguaje oral a partir de criterios normativos. La respuesta correcta es la B,
porque la expansión y reformulación del enunciado infantil constituyen mediación lingüística, favoreciendo vocabulario, coherencia y la participación sin inhibir la expresión del niño. A y C son incorrectas porque la docente no corrige de manera directa ni señala errores, prioriza la construcción progresiva del lenguaje. Y no se trata de una evaluación formal, sino de una interacción comunicativa situada. En un jardín de niños público de Hermosillo, Sonora, durante una sesión del Consejo Técnico Escolar, las docentes analizan los resultados del seguimiento al aprendizaje y acuerdan ajustar estrategias didácticas, fortalecer la formación continua y mejorar el acompañamiento de los alumnos con mayores necesidades, con el propósito de garantizar aprendizajes relevantes para todos. Desde el marco constitucional de la educación en México, que principio del artículo 3 se concreta principalmente en las acciones acordadas. A. La obligatoriedad de la educación como responsabilidad exclusiva de las familias. B. La gratuidad del servicio educativo sin implicaciones pedagógicas. O C. El principio de excelencia educativa, entendido como la mejora continua, el máximo logro de aprendizaje y el fortalecimiento de la práctica docente. En este caso, la respuesta correcta es la C, porque el artículo 3 establece la excelencia educativa como mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientada al máximo logro y al fortalecimiento docente, tal como se refleja en las decisiones del colectivo. A y B son incorrectas porque la obligatoriedad no se atribuye de forma exclusiva a las familias, sino que implica responsabilidad del Estado y del sistema educativo. B es incorrecta porque la gratuidad es un principio constitucional, pero no explica las acciones pedagógicas de mejora descritas en el escenario. Este reactivo es el tema Ley General de Educación, Participación Social y Corresponsabilidad. En un jardín de niños público de Aguascalientes, la directora convoca a madres y padres a una reunión de trabajo para analizar la asistencia regular y acordar acciones conjuntas. En el diálogo se definen estrategias de acompañamiento en casa, ajustes en horarios de entrada y comunicación permanente escuela-familia, con seguimiento desde el Consejo Técnico Escolar. De acuerdo con la Ley General de Educación, ¿qué principio se materializa principalmente en esta situación? A. La participación social y la corresponsabilidad entre escuela y familia para favorecer el derecho a la educación. B. La transferencia total de la responsabilidad educativa a las familias. O C. La autonomía absoluta de la escuela sin intervención de la comunidad. La respuesta correcta es la A, porque la Ley General de Educación promueve la participación social y la corresponsabilidad como mecanismos para garantizar el derecho a la educación mediante acuerdos y acciones conjuntas, mientras que B y C son incorrectas porque la ley no traslada la responsabilidad total a las familias, establece responsabilidades compartidas con el Estado y la escuela. C es incorrecta porque la autonomía escolar no excluye la participación de la comunidad ni la rendición de cuentas. Este reactivo es el marco y estructura curricular de la nueva escuela mexicana NEM, con el enfoque humanista y situado. En un jardín de niños público de Tlaxcala, la docente diseña una situación de aprendizaje a partir de un problema real del contexto, el cuidado del agua en la comunidad. Los niños observan fugas en la escuela, dialogan sobre sus experiencias en casa y proponen acciones colectivas para reducir el desperdicio. La docente articula la actividad con campos formativos, promueve la participación activa y valora los saberes de las familias. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué rasgo curricular se concentra principalmente en esta intervención? A. La transmisión de contenidos disciplinares descontextualizados. B. El enfoque humanista y situado al desvincular aprendizajes con la realidad comunitaria y la participación de los sujetos. O C. La evaluación estandarizada centrada en resultados cuantitativos. La respuesta correcta es la B. En un jardín de niños público de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la docente planea una situación de aprendizaje para fortalecer la expresión oral. Inicia con conversaciones espontáneas sobre la comunidad, continúa con narraciones colectivas guiadas y culmina con relatos breves individuales, ajustando apoyos sobre o según el desempeño observado. Durante el proceso, registra evidencias y adecua la intervención para quienes requieren mayor acompañamiento. Desde el programa sintético de la fase 2, ¿qué elemento se evidencia principalmente en esta planeación? A. La aplicación uniforme de actividades sin considerar ritmos ni avances del grupo. B. La priorización de productos finales por encima del proceso de aprendizaje. O C. El uso de progresiones de aprendizaje al organizar experiencias secuenciadas con apoyos diferenciados según el desarrollo observado. La respuesta correcta es la C, porque la secuencia de experiencias con apoyos graduales refleja progresiones de aprendizaje, eje del programa sintético para atender el desarrollo diverso del grupo. A y B son incorrectas porque la planeación sí considera ritmos y necesidades ajustando apoyos de manera flexible, y el énfasis está en el proceso y el acompañamiento, no solo en el producto final. En un jardín de niños público de Culiacán, Sinaloa, la docente desarrolla un proyecto corto sobre los alimentos locales. Durante las actividades, observa y registra cómo los niños clasifican frutas y verduras, formula preguntas para profundizar. ¿Por qué pusiste el tomate aquí? Y ofrece retroalimentación oral inmediata, sin asignar calificaciones. Al cierre, ajusta la siguiente sesión a partir del observado.
Desde el enfoque de la evaluación formativa en preescolar, ¿qué prácticas se identifica principalmente en esta intervención? A. La retroalimentación continua basada en evidencias de desempeño orientada a mejorar el aprendizaje durante el proceso. B. La medición final de resultados para comparar a los alumnos entre sí. O C. La aplicación de instrumentos estandarizados con criterios externos al contexto. La respuesta correcta es la A, porque la observación, el registro y la retroalimentación inmediata constituyen evaluación formativa, ya que informan de decisiones pedagógicas y apoyan el aprendizaje en proceso. B y C son incorrectas porque no se comparan resultados finales ni se establecen rankings. El foco es mejorar durante la actividad. C, porque la evaluación descrita es situada y contextualizada, no estandarizada ni externa. Este reactivo es del tema Desarrollo socioemocional, regulación emocional y rol del docente. En un preescolar público de Nezahualcóyotl, Estado de México, durante el trabajo por rincones, un niño se frustra al no poder terminar un rompecabezas y eleva la voz. La docente se coloca a su altura, nombra la emoción, parece que estás molesto, propone respirar juntos y le ofrece dos alternativas: continuar con apoyo o cambiar temporalmente de actividad. Minutos después, el niño retoma la tarea con calma. Desde el enfoque de la educación emocional en preescolar, ¿qué acción docente explica mejor el efecto observado? A. La evitación del conflicto mediante el cambio inmediato de actividad para reducir el malestar. B. La mediación socioemocional que favorece la identificación, validación y regulación de la emoción. O C. La imposición de una norma conductual para inhibir respuestas emocionales intensas. La respuesta correcta es la B. Este reactivo te lo dejamos para que lo puedas leer con calma, puedes ponerle pausa al video y revisarlo. Está aquí justamente el planteamiento y aquí las opciones de respuesta explicadas. Vamos a hacer lo mismo con este reactivo, que es del tema Conciencia fonológica y mediación lingüística. Ponle pausa al video. Continúa. Vamos a hacer lo mismo con este. Este reactivo es del tema Desarrollo psicomotor, integración sensorial y coordinación visomotora. Y aquí continúa. Bueno, continuemos. Este reactivo es del tema Evaluación formativa en preescolar, uso de evidencias y retroalimentación. En un preescolar público de Guadalajara, Jalisco, la docente trabaja un proyecto sobre el cuidado del agua. Durante 2 semanas registra observaciones, conserva producciones gráficas y toma notas anecdóticas de los diálogos entre niñas y niños. En la reunión del Consejo Técnico Escolar comenta con otra maestra: Docente A, noté que comprenden por qué ahorrar agua, pero aún confunden cuándo aplicarlo en casa. Docente B, ¿cómo ajustaste tu intervención? Docente A, reformulé las consignas, incorporé situaciones cotidianas y volví a observar sus respuestas. Desde el enfoque de la evaluación formativa, ¿qué práctica explica mejor la mejora posterior en los aprendizajes? A. La aplicación de una rúbrica final para asignar calificaciones al cierre del proyecto. B. La comparación estandarizada de resultados entre grupos del mismo grado. O C. El análisis continuo de evidencias para retroalimentar y ajustar la intervención docente. La respuesta correcta es la C, porque la evaluación formativa se sustenta en el uso sistemático de evidencias, observaciones, producciones y diálogos para retroalimentar y ajustar la intervención docente, favoreciendo aprendizajes más profundos y contextualizados. A y B son incorrectas porque la rúbrica final cierra el proceso, pero no orienta ajustes durante el aprendizaje, por lo que no explica la mejora observada en el transcurso del proyecto. Y B porque la comparación entre grupos tiene un enfoque sumativo y no incide directamente en la adaptación inmediata de la enseñanza al contexto del aula. Este reactivo es del tema Desarrollo del lenguaje oral en preescolar, interacción adulto-niño. En un preescolar público de Morelia, Michoacán, durante la asamblea matutina, la docente conversa con el grupo sobre lo que hicieron el fin de semana. Un niño dice: fui al parque. La maestra responde: ¿con quién fuiste? ¿Y qué fue lo que más te gustó del parque? El niño amplía su respuesta y otros compañeros participan, generándose un intercambio más rico de ideas. Desde el enfoque del desarrollo del lenguaje oral, ¿qué acción docente favorece directamente la expansión lingüística observada? A. La formulación de preguntas abiertas que amplían y modelan el discurso infantil. B. La corrección inmediata de la estructura gramatical del enunciado inicial. O C. La repetición literal de la respuesta del niño para reforzar la memoria verbal. La respuesta correcta es la A, porque las preguntas abiertas promueven la ampliación del discurso, incentivan la organización de ideas y modelan estructuras lingüísticas más complejas, favoreciendo el desarrollo del lenguaje oral en contextos significativos. B y C son incorrectas porque la corrección gramatical directa interrumpe la fluidez comunicativa y puede inhibir la participación espontánea, sin garantizar una expansión del lenguaje. Mientras que repetir la respuesta refuerza la escucha, pero no impulsa la elaboración ni la complejidad del discurso del niño. En un jardín de niños de Iztapalapa, Ciudad de México, la docente propone observar plantas de frijol germinadas durante 2 semanas. Los niños registran cambios visibles: altura, color de hojas, presencia de tallo.
y comentan sus observaciones en grupo. Algunos dicen que la planta creció porque la regaron y otros agregaron que le dio el sol. Desde el enfoque de pensamiento científico en la primera infancia, ¿qué intervención docente fortalece la construcción de expresiones o explicaciones causales a partir de la experiencia observada? A. Solicitar que memoricen los nombres científicos de las partes de la planta. B. Guiar el diálogo para relacionar las observaciones con condiciones como agua y luz, promoviendo explicaciones basadas en evidencias. O C. Proporcionar la explicación correcta y pedir que la repitan al final de la actividad. La respuesta correcta es la B, porque al vincular observaciones con condiciones como agua y luz, mediante preguntas y diálogo, la docente promueve explicaciones causales basadas en evidencias, eje central del pensamiento científico infantil, mientras que A y C son incorrectas porque la memorización de términos no garantiza la comprensión de relaciones causales ni el desarrollo del pensamiento científico en edades tempranas. La C es incorrecta porque dar la explicación cerrada limita la indagación y la construcción activa del conocimiento, reduciendo la participación reflexiva del alumnado. A partir de este reactivo nos vamos a ir directamente sobre la respuesta correcta y la explicación. En un preescolar público de Tlaquepaque, Jalisco, un grupo integra a una niña con hipoacusia leve que utiliza auxiliar auditivo. Durante las actividades de lectura en voz alta, la docente nota que la niña pierde información cuando hay ruido ambiental y varios alumnos hablan al mismo tiempo. Para favorecer su participación, la maestra decide implementar ajustes en el aula. Desde el enfoque de educación inclusiva, ¿qué acción docente constituye un ajuste razonable que favorece el acceso y la participación de la alumna sin modificar los aprendizajes esperados del grupo? Nos vamos directamente a la respuesta, ya que ya conociste cómo es la guía, entonces vamos a ir directo. Cuidar la organización del grupo, turnos de habla, apoyar la lectura con gestos y material visual y ubicar a la alumna cerca de la docente. Esta es la correcta porque los ajustes razonables optimizan el entorno, que son los turnos de habla, apoyos visuales, ubicación, para garantizar acceso y participación, manteniendo los mismos propósitos educativos para todo el grupo. Este reactivo es el tema de autorregulación. En un preescolar público de Naucalpan, Estado de México, durante el juego libre en el patio, dos niños discuten por el uso de un triciclo. La docente se acerca y dice: "Veo que ambos quieren usarlo. Respiremos juntos y pensemos qué opciones tenemos para que los dos puedan jugar". Tras escuchar propuestas, acuerdan turnarse con un temporizador. Desde el enfoque de educación socioemocional, ¿qué elemento de la intervención docente favorece directamente la autorregulación y la convivencia? A. La validación de emociones y mediación para generar acuerdos mediante estrategias de regulación. Es la respuesta correcta porque reconoce emociones, guía la autorregulación como la respiración y promueve acuerdos mediante el diálogo, fortaleciendo habilidades socioemocionales y la convivencia democrática. En un jardín de niños de Guadalajara, Jalisco, durante una actividad de conteo con material concreto, una docente observa que una niña logra contar correctamente hasta 6 de manera autónoma, pero al intentar llegar a 10 se detiene y duda. La maestra se sienta a su lado y dice: "Ya contaste muy bien hasta 6. Si movemos los bloques uno por uno y lo decimos en voz alta juntos, ¿qué número sigue?". Tras varios intentos acompañados, la niña consigue completar la secuencia hasta 10. Desde la teoría sociocultural, ¿qué principio pedagógico explica de mejor manera la intervención de la docente? A. La maduración cognitiva espontánea como parte del aprendizaje. B. El uso del andamiaje dentro de la zona del desarrollo próximo para ampliar el desempeño del alumno. O C. La repetición mecánica como estrategia principal de adquisición numérica. La respuesta correcta es la B, porque la docente identifica el nivel real de desarrollo y ofrece apoyo temporal ajustado que permite a la niña realizar una tarea que aún no logra sola, característica central del andamiaje del ZDP. Este reactivo te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video, lo puedas revisar con calma y justamente pues puedas revisar. Este reactivo te lo dejamos para que le puedas poner pausa y lo puedas revisar con calma. Asimismo te dejamos aquí la explicación y la argumentación de cada una de las opciones de respuesta. Vamos a hacer lo mismo con este ejercicio, también con este. Vamos a poner este reactivo también como un ejemplo que puedes revisar al ponerle pausa al video. Su explicación, aquí tienes otro reactivo, su explicación, aquí hay otro, puedes poner su explicación y vamos a avanzar. En un preescolar público de Naucalpan, Estado de México, una docente identifica que un niño con hipersensibilidad auditiva se distrae y se angustia durante actividades colectivas con música y consignas verbales prolongadas. Para favorecer su participación, la docente ofrece instrucciones visuales, anticipa la actividad con pictogramas y permite diferentes formas de responder: señalar, elegir imágenes o decir palabras breves, sin separar al niño del grupo. Desde el enfoque de educación inclusiva, ¿qué acción describe mejor la estrategia implementada por la docente? A. Adecuación curricular significativa que modifica los aprendizajes esperados del grupo. B. Aplicación del diseño universal para el aprendizaje para reducir barreras para el aprendizaje y la participación. O C. Atención individual fuera del aula para evitar la sobreestimulación sensorial.
La respuesta correcta es la B, porque la docente ofrece múltiples medios de representación-expresión, principio central del DUA, orientado a reducir VAP sin excluir al alumno. Bien, te dejamos aquí este reactivo de expresión simbólica y apreciación estética para que le puedas poner pausa al video y lo revises, y la explicación correspondiente. Hacemos lo mismo con este. Aquí está la explicación. Y seguimos adelante. Este reactivo es del tema Tecnologías de Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, uso responsable de la tecnología. En un jardín de niños de Querétaro, la docente incorpora el uso de una tableta digital para que los niños exploren un recurso interactivo de clasificación de formas y colores. Antes de iniciar, dialoga con el grupo sobre el tiempo de uso, la finalidad educativa de la actividad y la importancia de cuidar el dispositivo. Durante la sesión, acompaña la exploración con preguntas y evita que el uso se convierta en una actividad aislada o repetitiva. Desde el enfoque de la alfabetización digital en preescolar, ¿qué principio pedagógico se aplica principalmente en esta situación? La respuesta correcta es la B, integrar la tecnología como un recurso mediado con propósito pedagógico y uso responsable. La respuesta correcta es esa, porque la docente define propósitos claros, regula el tiempo de uso y media la experiencia, principios clave del uso responsable y pedagógico de las TIC del preescolar. Muy bien, los siguientes reactivos te los vamos a dejar aquí para que le puedas poner pausa al video y los puedas revisar. Aquí te dejamos este que es del marco constitucional de la educación en México. Aquí está la explicación. Tenemos este reactivo que es de la Ley General de Educación con su explicación correspondiente. Este reactivo de planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, donde se habla de la nueva escuela mexicana. Revisemos ahora este reactivo. Es de marco constitucional de la educación en México. En una reunión del Consejo Técnico Escolar de un preescolar público en Ecatepec, Estado de México, el colectivo docente analiza estrategias para atender a niñas y niños en situaciones de rezago, priorizando su permanencia y participación en las actividades escolares. Durante la sesión, una maestra señala que las acciones deben alinearse al derecho a la educación, garantizando igualdad de oportunidades, inclusión y calidad educativa, sin condicionamientos económicos o sociales. Desde el marco constitucional mexicano, ¿qué principio del artículo 3 sustenta directamente las acciones discutidas por el colectivo docente? La educación como derecho humano, obligatoria, pública, laica y orientada a la equidad y excelencia. Esa es la respuesta correcta. Revisemos ahora el penúltimo reactivo de este video, ya que como te comentamos veremos 100 en total, así que este es el reactivo número 49. En un preescolar público de León, Guanajuato, la directora convoca a madres y padres de familia para diseñar acciones conjuntas que fortalezcan la asistencia regular, la convivencia escolar y el acompañamiento al aprendizaje en casa. Durante la sesión se acuerda integrar un comité de participación social, organizar talleres formativos y establecer canales de comunicación permanentes entre escuelas y familias, o entre escuela y familias. Con base en la Ley General de Educación, ¿qué principio se concreta principalmente en la situación descrita? A. La corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad en el proceso educativo, la delegación total de la responsabilidad educativa a las familias o la autonomía escolar desvinculada de la participación social. La respuesta correcta es la A, porque la Ley General de Educación promueve la participación social organizada y la corresponsabilidad para mejorar la calidad y equidad educativas. Y este es finalmente el reactivo con el que terminamos de revisar el área 1. Revisemos ahora el último reactivo del área 1 para este video. Este reactivo es del tema Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, evaluación formativa y retroalimentación. En un preescolar público de Puebla, durante un proyecto sobre el cuidado del agua, la docente observa las producciones de los niños, dibujos, explicaciones orales y acuerdos grupales. Al finalizar la jornada, dialoga con el grupo sobre lo aprendido, reconoce avances, señala áreas de mejora con lenguaje comprensible y ajusta las actividades del día siguiente, a partir de lo observado sin asignar calificaciones numéricas. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana y la evaluación formativa, ¿qué práctica describe mejor la actuación docente? La respuesta correcta es la B, la retroalimentación continua para orientar el aprendizaje y la toma de decisiones pedagógicas. La respuesta correcta es justamente esa porque la docente observa, dialoga, retroalimenta y ajusta la enseñanza con elementos que son centrales en la evaluación formativa promovida por la nueva escuela mexicana. Muy bien, pues este fue el último reactivo del área 1 de esta primera sección para el video. Entonces, si te gustó esta parte del video, pues dale me gusta, suscríbete al canal y avanzamos con la segunda parte, área 2. Nuevamente, somos Rodrigo y Sofía y en este momento vamos a iniciar con la lectura de los reactivos de simulación para que veas aproximadamente cómo es la dificultad del examen y la calidad de material que se encuentra en nuestras guías resueltas. Adelante. Iniciaremos en este momento con la revisión de más de 50 ejemplos de reactivos para el área 2 del EGALEPRE. Ten en consideración que a lo largo de este video indicaremos en la parte superior de cada uno de los reactivos el área, subárea y tema.
Iniciaremos revisando esto y leeremos el encabezado, pero conforme vayamos avanzando, únicamente nos enfocaremos en leer el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta, la respuesta correcta y la argumentación de cada una de las respuestas para que sepas por qué una es correcta y las otras son incorrectas. Iniciamos. Este reactivo es del área 2, Fundamentos curriculares y didácticos, con la subárea Plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria vigente. El tema es Marco y estructura curricular de la nueva escuela mexicana NEM, perfil de egreso y ejes articuladores. En un preescolar público de Tepic, Nayarit, el colectivo docente revisa su planeación anual para alinearla al Plan de Estudios 2022. Durante la discusión, acuerdan que las situaciones de aprendizaje deben integrar saberes, vincularse con problemas del contexto y promover la participación activa de niñas, niños, considerando los ejes articuladores y el perfil de egreso como referentes transversales. Desde el enfoque curricular de la nueva escuela mexicana, ¿qué decisión pedagógica resulta más coherente con lo acordado por el colectivo? A. Diseñar situaciones de aprendizaje integradas que articulen campos formativos, ejes articuladores y contexto comunitario. B. Organizar los contenidos por asignaturas aisladas y evaluar cada una de forma independiente. O C. Priorizar la cobertura total del programa mediante actividades homogéneas para todo el grupo. La respuesta correcta es la A, porque la NEM propone la integración curricular, trabajo situado y articulación entre campos formativos, ejes articuladores y contexto, con el perfil de egreso como horizonte formativo. B y C son incorrectas porque la NEM supera la fragmentación disciplinar, no promueve asignaturas aisladas en preescolar y porque la homogenización y la cobertura mecánica contradicen el enfoque humanista, situado y formativo de la NEM. Ten en consideración que a lo largo de este video únicamente revisaremos reactivos con el formato de cuestionamiento directo, aunque en nuestra guía ya se encuentran reactivos con el formato de diferentes reactivos como completamiento, elección de elementos, relación de elementos, tales como los que podrás encontrar en el examen real. Este reactivo, por ejemplo, es de la subárea Programa de Estudio para la Educación Preescolar, con el tema Programa Sintético de la Fase 2, Situaciones de Aprendizaje y Progresiones. Ten en cuenta que los reactivos son reconstrucciones fidedignas de exámenes reales previos, por lo que la dificultad es muy similar. Además, las guías se encuentran actualizadas. En un preescolar público de Colima, una docente planea una situación de aprendizaje a partir de una problemática cercana, el uso del agua en una escuela. Define propósitos claros, selecciona contenidos del programa sintético de la fase 2, propone actividades integradoras como observación, diálogo, acuerdos y prevé seguimiento del aprendizaje considerando progresiones sin exigir productos estandarizados. Desde el enfoque del programa sintético de la fase 2, ¿qué rasgo caracteriza mejor la planeación descrita? A. La aplicación de actividades prediseñadas con resultados uniformes para todo el grupo. B. La organización de situaciones de aprendizaje contextualizadas que consideran progresiones y niveles de logro. O C. La secuenciación rígida de contenidos por semanas con evaluación sumativa al final. La respuesta correcta es B, ya que el enfoque prioriza situaciones de aprendizaje situadas con atención a progresiones, niveles de logro y seguimiento formativo, mientras A y C son incorrectas porque el programa sintético no promueve actividades uniformes, sino flexibles y contextualizadas. Además, la rigidez y la evaluación final no corresponden al enfoque formativo de la fase 2. Este reactivo es el tema Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. En un preescolar público de Morelia, Michoacán, una docente diseña una planeación semanal a partir de la lectura de la realidad. Identifica que el grupo convive diariamente con un mercado local y decide trabajar el tema del intercambio y consumo responsable. Selecciona el campo formativo, define un propósito con intencionalidad educativa, prevé instrumentos cualitativos, como registros anecdóticos y listas de cotejo, y plantea retroalimentación oral durante las actividades para ajustar la enseñanza. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué rasgo define mejor esta planeación? A. La organización de contenidos por asignaturas con evaluación al cierre del periodo. B. La aplicación de instrumentos estandarizados para comparar resultados entre grupos. O C. La enseñanza situada que articula contexto, propósito y evaluación formativa para orientar el aprendizaje. La respuesta correcta es la C, ya que se parte del contexto, se define una intencionalidad clara y se utiliza evaluación formativa para ajustar la enseñanza, rasgos centrales de la enseñanza situada. Mientras A y B son incorrectas porque la planeación descrita no fragmenta por asignaturas ni prioriza cierres sumativos. La B es incorrecta porque la NEM privilegia evaluación cualitativa y formativa y no comparaciones estandarizadas. Este reactivo es de la subárea Plan de Estudios para la Educación Preescolar Primaria y Secundaria Vigente, con el tema Evaluación Formativa. En un preescolar público de Aguascalientes, durante un proyecto sobre la alimentación saludable, la docente observa que algunos niños confunden los alimentos naturales con los ultraprocesados. En lugar de corregirlos de forma directa, plantea
preguntas orientadoras, retoma sus respuestas en la asamblea y ajusta las actividades posteriores incorporando juegos de clasificación y diálogo con las familias sin emitir calificaciones. Desde el enfoque de la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana, ¿qué acción caracteriza mejor la práctica docente descrita? A. Utilizar la información obtenida para retroalimentar y reorientar la enseñanza durante el proceso. B. Aplicar una prueba escrita al final del proyecto para verificar contenidos. O C. Registrar los errores de los alumnos para compararlos con un estándar externo. La respuesta correcta es la A. La docente recoge evidencias, retroalimenta mediante preguntas y ajusta la enseñanza en función del observado, núcleo de la evaluación formativa. B y C son incorrectas porque la evaluación formativa no se centra en pruebas finales, sino en el seguimiento continuo. Y comparar con estándares externos no corresponde al enfoque cualitativo y formativo de la NEM. Este reactivo es de la subárea Programa de Estudio para la Educación Preescolar, con el tema Planeación Didáctica, Lectura de la Realidad y Evidencias del Contexto. En un preescolar rural de la Sierra Norte de Puebla, la docente inicia su planeación a partir de la lectura de la realidad. Identifica que muchas familias siembran maíz y frijol y que los niños participan en actividades comunitarias. Con base en ello, selecciona el campo formativo, define un propósito con intencionalidad educativa y prevé evidencias como relatos orales, dibujos explicativos y registros de participación durante situaciones de aprendizaje vinculadas al entorno. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué elemento de la planeación se evidencia principalmente en esta práctica? A. La aplicación de contenidos universales sin considerar el contexto local. B. La lectura de la realidad como punto de partida para definir propósitos y evidencias de aprendizaje. O C. La organización del trabajo escolar a partir de un libro de texto único. La respuesta correcta es la B, porque la NEM propone iniciar la planeación desde la lectura de la realidad, vinculando contexto, propósito y evidencias pertinentes del aprendizaje. La A y C son incorrectas porque la planeación descrita no ignora el contexto, por el contrario parte de él. Y la práctica no se subordina a un material único, sino que contextualiza los saberes. Este reactivo es del tema Ejecución congruente de la planeación y mediación pedagógica NEM. En un preescolar público de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la docente implementa una sesión planeada sobre convivencia y acuerdos del aula. Durante la actividad, ajusta su lenguaje oral a la edad, utiliza apoyos visuales, fomenta el diálogo y modifica el ritmo cuando observa cansancio en el grupo. Al cierre, retoma los acuerdos y conecta la experiencia con la sesión siguiente, manteniendo coherencia con lo planeado. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué rasgo caracteriza mejor la intervención docente descrita? A. La aplicación rígida de la planeación sin atender las respuestas del grupo. B. La sustitución de la planeación por improvisación para mantener la atención. O C. La ejecución congruente y flexible de la planeación mediante mediación pedagógica pertinente. La respuesta correcta es justamente esa, porque la NEM promueve una intervención coherente con la planeación, flexible y mediada que responde a las necesidades del grupo sin perder intencionalidad educativa. A y B son incorrectas porque la intervención no es rígida, la docente ajusta lenguaje, ritmo y estrategia según el grupo, y no hay improvisación, y las decisiones se sustentan en lo planeado y en la observación pedagógica. Este reactivo es del tema Evaluación formativa y retroalimentación en la NEM. En un jardín de niños de Tláhuac, Ciudad de México, la docente diseña una secuencia didáctica situada sobre el cuidado del agua. Durante las actividades por proyectos y juego, registra observaciones, utiliza listas de cotejo y dialoga con el grupo para ajustar las consignas. Al cierre, ofrece retroalimentación descriptiva y acuerda con las niñas y niños metas de mejora para la siguiente sesión. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué acción define mejor la evaluación formativa utilizada? A. Usar evidencias del proceso para retroalimentar oportunamente y ajustar la enseñanza. B. Asignar calificaciones al finalizar para comprobar el logro del contenido. O C. Aplicar un instrumento estandarizado sin modificar la planeación. La respuesta correcta es la A, porque la evaluación formativa de la NEM se centra en recoger evidencias del proceso, retroalimentar y ajustar la enseñanza para favorecer el aprendizaje, mientras que B y C son incorrectas porque prioriza la calificación final, lo cual no caracteriza la evaluación formativa ni orienta la mejora continua. Además, el uso rígido de instrumentos sin ajustes contradice la planeación flexible y contextualizada. Este reactivo es del tema Programa Sintético de la Fase 2, Situaciones de Aprendizaje y Progresiones. En un preescolar multigrado de San Juan Chamula, Chiapas, la docente analiza el programa sintético de la fase 2 para diseñar una situación de aprendizaje relacionada con la identidad comunitaria. Considera los campos formativos, las progresiones de aprendizaje y la contextualización del contenido a partir de la lengua y prácticas locales. Durante la implementación, ajusta actividades según los niveles de logro observados. Desde el enfoque del programa sintético de la fase 2, ¿qué criterio es clave para seleccionar y ajustar las situaciones de aprendizaje? A. Priorizar actividades iguales para todo el grupo, independientemente del contexto. B.
vincular contenidos y procesos con el contexto, considerando progresiones y niveles de logro, o C, seguir de forma literal el programa sin adecuaciones locales. La respuesta correcta es la B, ya que el programa sintético enfatiza contextualizar, atender progresiones y niveles de logro ajustando las situaciones de aprendizaje, mientras que A y C son incorrectas porque ignora la diversidad del contexto y los ritmos diferenciados, contrarios al enfoque situado. Además, la aplicación rígida del programa contradice la adaptación y contextualización promovidas por la NEM. Extractivos del tema, evaluación formativa y retroalimentación en la NEM. En un jardín de niños público de Iztapalapa, Ciudad de México, durante un proyecto sobre el cuidado del agua, la docente observa que algunos niños expresan ideas orales claras, mientras que otros requieren apoyos visuales para participar. Para monitorear el avance y ajustar la enseñanza, decide implementar una estrategia de evaluación formativa que permita retroalimentar en el momento y orientar las actividades siguientes. ¿Cuál acción es más congruente con la evaluación formativa desde la nueva escuela mexicana? A. Aplicar una prueba al final del proyecto para asignar calificaciones. B. Registrar únicamente productos finales para comparar resultados entre alumnos. O C. Utilizar observaciones y registros anecdóticos para retroalimentar continuamente y ajustar la planeación. La respuesta correcta es la C. La evaluación formativa en la NEM privilegia observación sistemática, registros y retroalimentación continua para ajustar la planeación y atender la diversidad, mientras que A y B son incorrectas porque se centra en una evaluación sumativa y no en el seguimiento continuo ni en la mejora del proceso. Además, prioriza el resultado final y la comparación, omitiendo la retroalimentación oportuna. Este reactivo es del tema Marco y estructura curricular de la nueva escuela mexicana NEM. En una sesión del Consejo Técnico Escolar en un jardín de niños de Mérida, Yucatán, el colectivo docente analiza el plan de estudios 2022 para reorganizar su planeación trimestral. Durante el diálogo, una maestra comenta: debemos partir de lo que viven las niñas y los niños en su comunidad y no solo del contenido del libro. Otro docente agrega que la planeación debe integrar campos formativos y ejes articuladores, favoreciendo la autonomía profesional. Desde el marco curricular de la nueva escuela mexicana, ¿qué principio sustenta la postura expresada por el colectivo docente? A. La enseñanza situada que vincula escuela, vida comunitaria y saberes locales. B. La estandarización de contenidos para asegurar homogeneidad nacional. O C. La priorización de programas analíticos, rígidos, sin adecuaciones contextuales. La respuesta correcta es la A, ya que la NEM se fundamenta en la enseñanza situada, que articula contexto comunitario, campos formativos y autonomía docente, favoreciendo aprendizajes con sentido. B y C son incorrectas porque la NEM no prioriza la estandarización homogénea, sino la diversidad contextual y el enfoque humanista. Además, contradice la flexibilidad curricular y la contextualización que promueve el Plan de Estudios 2022. Este reactivo es del tema Integración Pedagógica de TIC y Ciudadanía Digital en Preescolar. En un jardín de niños de Tlaquepaque, Jalisco, la docente planea una actividad con tabletas para explorar sonidos del entorno y crear un pequeño relato sonoro. Antes de iniciar, establece acuerdos con el grupo sobre uso responsable, tiempos de pantalla y cuidado de los dispositivos. Durante la sesión, guía preguntas para reflexionar sobre lo aprendido y documenta evidencias del proceso. Desde el enfoque de la NEM y la integración pedagógica de TIC, ¿qué decisión docente es más pertinente? A. Sustituir actividades presenciales por el uso continuo de dispositivos digitales. B. Usar recursos digitales con intención pedagógica, promoviendo ciudadanía digital y reflexión sobre el aprendizaje. O C. Limitar el uso de TIC a la reproducción de contenidos audiovisuales sin mediación docente. La respuesta correcta es la B, porque la integración de TIC exige intencionalidad pedagógica, mediación docente, uso responsable y reflexión alineadas con la ciudadanía digital. A y C son incorrectas porque la NEM no propone la sustitución total de experiencias presenciales, sino un uso equilibrado y consentido. Además, el consumo pasivo sin mediación contradice el enfoque activo y crítico y formativo del aprendizaje digital. Este reactivo es del tema Planeación flexible y contextualizada de la NEM. En un jardín de niños de Zitácuaro, Michoacán, la docente planea un proyecto sobre alimentación saludable. Al iniciar, observa que varias familias venden productos locales en el mercado comunitario y que los niños traen experiencias previas sobre siembra y preparación de alimentos. Con base en ello, ajusta propósitos, actividades por rincones y criterios de evaluación, documentando evidencias durante el proceso. Desde la nueva escuela mexicana, ¿qué acción define una planeación flexible y contextualizada? A. Mantener el plan original sin cambios para cumplir tiempos establecidos. B. Cambiar únicamente los materiales sin modificar propósitos ni evaluación. O C. Ajustar propósitos, actividades y evaluación a partir de la lectura de la realidad y las evidencias del aprendizaje. Justamente esa es la respuesta correcta porque la NEM promueve flexibilidad, contextualización y coherencia entre propósitos, actividades y evaluación a partir de evidencias. A y C son incorrectas porque la rigidez desconoce la lectura de la realidad
y limita la respuesta a necesidades emergentes del grupo, mientras que modificar solo materiales sin revisar propósitos y evaluación no garantiza coherencia pedagógica. Este reactivo es el tema Evaluación formativa y uso de evidencias de la NEM. En un preescolar público de Iztapalapa, Ciudad de México, durante un proyecto sobre el cuidado del agua, la docente observa que algunos niños explican con ejemplos cotidianos cómo ahorrar agua en casa, mientras que otros requieren apoyo para expresar ideas completas. En una breve interacción, la maestra pregunta, ¿cómo podemos mostrar lo que ya aprendimos hoy? Y los alumnos proponen dibujos, fotografías del entorno y relatos orales. La docente registra avances y ajusta actividades del día siguiente. ¿Cuál acción corresponde a una evaluación formativa coherente con la nueva escuela mexicana? A. Recoger evidencias diversas durante el proceso para retroalimentar y ajustar la enseñanza. B. Aplicar una lista de cotejo solo al final para asignar un resultado. O C. Comparar los productos del grupo para jerarquizar a los alumnos con mejor desempeño. La respuesta correcta es la A, ya que la evaluación formativa de la NEM implica recoger evidencias durante el proceso, retroalimentar y ajustar la enseñanza para atender la diversidad del grupo. A es la correcta, pero B y C son incorrectas porque limitar evaluación al final reduce la función formativa y la oportunidad de mejora durante el aprendizaje. Además, la comparación y jerarquización no priorizan el acompañamiento ni la mejora continua del aprendizaje. Este reactivo es el tema Retroalimentación descriptiva y mejora del aprendizaje NEM. En una escuela preescolar de Toluca, Estado de México, durante una actividad de lenguaje oral, la docente observa que varios niños relatan experiencias con secuencias incompletas. En un diálogo breve, la maestra comenta a un alumno: «Dijiste qué pasó primero, qué ocurrió después y cómo terminó», y le ofrece tiempo para reorganizar su relato antes de registrar el avance. ¿Qué tipo de retroalimentación favorece el enfoque formativo de la nueva escuela mexicana? A. Señalar únicamente los errores para corregirlos de inmediato. B. Describir lo logrado y orientar con preguntas para mejorar el desempeño. O C. Asignar una calificación para motivar el esfuerzo. La respuesta correcta es la B, ya que la retroalimentación descriptiva reconoce lo logrado y orienta con preguntas que permiten al niño mejorar durante el proceso coherente con la evaluación formativa NEM. A y C son incorrectas porque la corrección centrada solo en el error no orienta el proceso ni promueve reflexión del alumno. Además, la calificación ofrece información específica para mejorar el aprendizaje en el momento. Este reactivo es el tema Evaluación formativa y uso de evidencias. En un jardín de niños de Puebla capital, la docente implementa un proyecto de pensamiento científico donde los alumnos exploran cambios en el agua, hielo, líquido. Durante la actividad, la maestra registra observaciones, recopila producciones orales y ajusta las consignas cuando identifica confusiones sin interrumpir el proceso. ¿Cuál acción corresponde al uso de evidencias con enfoque de evaluación formativa según la NEM? A. Aplicar una prueba al final para verificar resultados. B. Comparar a los alumnos entre sí para jerarquizar desempeños. O C. Analizar evidencias durante el proceso para ajustar la enseñanza. Aquí la respuesta correcta es la C, que es la evaluación formativa analiza evidencias en el proceso para ajustar la enseñanza y apoyar el aprendizaje en tiempo real. A y B son incorrectas porque la evaluación solo final limita la mejora durante el proceso y no orienta a ajustes oportunos. Además, la comparación entre alumnos no es formativa y contradice el enfoque inclusivo de la NEM. Este reactivo es el tema Codiseño curricular y contextualización del aprendizaje. En un preescolar multigrado de la Sierra Norte de Oaxaca, las docentes observan que los niños participan activamente cuando las actividades se relacionan con su entorno comunitario. En consejo técnico acuerdan codiseñar un proyecto integrador sobre la milpa, incorporando lenguaje, pensamiento científico y educación artística, con la participación de familias que comparten saberes locales. De acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿qué rasgo del codiseño curricular se evidencia principalmente en la situación? A. La contextualización de los aprendizajes mediante la integración de saberes comunitarios. B. La estandarización de contenidos para asegurar la homogeneidad entre escuelas. O C. La sustitución del currículo nacional por decisiones exclusivamente locales. La respuesta correcta es la A, porque el codiseño NEM promueve contextualizar el currículo integrando saberes comunitarios para dar sentido a los aprendizajes y articular campos formativos, mientras que B y C son incorrectas porque no prioriza la estandarización rígida ni favorece favorece la contextualización con referentes comunes. Además, el codiseño no sustituye el currículo nacional, lo articula y contextualiza. Este reactivo es el tema Ajustes razonables y atención a la diversidad. En un jardín de niños de Catepec, Estado de México, la docente identifica que una alumna con debilidad visual presenta dificultades para seguir actividades de lectura en gran grupo. En acuerdo con la familia y el colectivo docente, se implementan materiales con mayor contraste, ubicación preferente en el aula y tiempos flexibles durante las actividades, sin modificar los propósitos del aprendizaje del grupo. Según el enfoque de educación inclusiva de la nueva escuela mexicana, ¿qué acción describe correctamente la intervención realizada?
A. Adecuar los contenidos curriculares reduciendo los aprendizajes esperados. B. Aplicar ajustes razonables para garantizar la participación y el aprendizaje. O C. Canalizar al alumno a un grupo separado para evitar rezagos. La respuesta correcta es B, ya que los ajustes razonables eliminan barreras y aseguran participación sin alterar los propósitos curriculares. Además, A y C son incorrectas porque la inclusión no implica reducir aprendizajes esperados, sino garantizar acceso a ellos. Además, la segregación contradice el enfoque inclusivo de la NEM. Este reactivo es de la subárea lenguaje, con el tema Desarrollo del lenguaje oral y mediación docente, educación preescolar. En un preescolar urbano de Guadalajara, Jalisco, durante la asamblea matutina, la maestra propicia un diálogo guiado sobre una visita al mercado local. Ante un comentario incompleto de un alumno, la docente responde: «Dijiste que compraste frutas, ¿cuáles elegiste y por qué?», modelando vocabulario y ampliando la estructura del enunciado sin corregir de forma directa. De acuerdo con los enfoques contemporáneos del desarrollo del lenguaje, ¿qué acción pedagógica se observa principalmente? A. Corrección explícita del error lingüístico para fijar la forma correcta. B. Repetición mecánica de palabras para aumentar el vocabulario. O C. Andamiaje lingüístico mediante preguntas y modelado del discurso. La respuesta correcta es justamente esa, C, porque el andamiaje lingüístico implica modelar y orientar con preguntas para ampliar significados y estructuras, favoreciendo el desarrollo comunicativo. Además, porque la corrección explícita puede inhibir la participación y no favorece la construcción progresiva del lenguaje oral. La repetición mecánica no garantiza comprensión ni uso funcional del lenguaje. Este reactivo es de la subárea Plan de Estudios para la Educación Preescolar vigente, con el tema Nueva Escuela Mexicana, Campos Formativos y Evaluación Formativa. En un jardín de niños de Oaxaca de Juárez, el colectivo docente diseña una situación de aprendizaje a partir de una problemática del entorno, el cuidado del agua en la colonia. La maestra integra actividades de exploración, diálogo comunitario y producciones orales, y acuerda criterios de seguimiento para observar avances durante el proceso, sin calificaciones numéricas al cierre. Con base en el Plan de Estudios 2022 de la NEM, ¿qué rasgo curricular se expresa de manera central en esta planeación? A. La evaluación formativa como proceso continuo para retroalimentar los aprendizajes. B. La evaluación sumativa centrada en productos finales y estándares homogéneos. O C. La fragmentación disciplinar mediante contenidos aislados por asignatura. La respuesta correcta es la A, ya que la NEM concibe la evaluación formativa como un proceso continuo que acompaña el aprendizaje, orienta la retroalimentación y ajusta la intervención docente durante la experiencia situada. B y C son incorrectas porque la evaluación sumativa con énfasis en productos finales no es prioritaria en la NEM y contradice el seguimiento procesual descrito. Además, la NEM promueve la integración a través de campos formativos y no la fragmentación disciplinar. Este reactivo es del tema Programa Sintético de la Fase 2, Situaciones de Aprendizaje y Contextualización. En un preescolar público de San Cristóbal de las Casas, la docente analiza la lectura de la realidad del grupo y detecta interés por los mercados locales. A partir de ello, diseña una situación de aprendizaje que integra recorridos de observación, entrevistas breves con comerciantes y producciones orales de las niñas y niños. La planeación especifica propósitos, procesos de desarrollo y criterios de seguimiento, con adecuaciones para atender ritmos diferenciados. De acuerdo con el programa sintético de la fase 2, ¿qué componente orienta de manera directa esta toma de decisiones didácticas? A. La secuencia fija de contenidos por asignatura y grado. B. La contextualización de los contenidos mediante situaciones de aprendizaje situadas. O C. La estandarización de actividades y productos para todos los grupos. Este reactivo tiene como respuesta correcta la B, ya que el programa sintético de la fase 2 orienta la contextualización a partir de situaciones de aprendizaje vinculadas con la realidad del grupo, definiendo propósitos y procesos de seguimiento. A y C son incorrectas porque el programa sintético no prescribe secuencias rígidas por asignatura y prioriza la integración y la adaptación al contexto. Además, la NEM rechaza la estandarización homogénea y promueve adecuaciones según el contexto y los ritmos de aprendizaje. Este reactivo es del tema Nueva Escuela Mexicana, NEM, Evaluación Formativa y Autonomía Profesional Docente. En una escuela de Tepic, Nayarit, durante un proyecto sobre el cuidado del agua, la docente registra observaciones cualitativas, usa listas de cotejo para procesos, participación, argumentación oral y ofrece retroalimentación descriptiva a niños y niñas. Ajusta las actividades tras analizar evidencias y acuerda con el colectivo criterios de seguimiento pertinentes al contexto comunitario. Según los principios pedagógicos de la NEM, ¿qué rasgo define con mayor precisión la práctica evaluativa descrita? A. La medición estandarizada del logro mediante productos finales comparables. B. La calificación sumativa al cierre del proyecto para certificar aprendizajes. C. La evaluación formativa como proceso continuo que orienta decisiones pedagógicas y reconoce la autonomía docente. Justamente esa es la respuesta correcta porque la evaluación formativa es continua, se apoya en evidencias cualitativas y retroalimentación, y habilita ajustes pedagógicos desde la autonomía profesional docente.
A y B son incorrectas porque la NEM no prioriza la estandarización ni la comparación entre estudiantes, centra la evaluación en procesos y contextos. Además, la práctica descrita trasciende la calificación final, utiliza evidencias durante el desarrollo para mejorar la enseñanza. Este reactivo te lo dejamos aquí para que le puedas poner pausa al video y lo puedas revisar. Justamente es de planeación de la enseñanza, y aquí está la respuesta correcta. Hacemos lo mismo con este, en el cual el tema es campos formativos y ejes articuladores. Te dejamos aquí las respuestas correctas explicadas. Te dejamos también este reactivo para que le puedas poner pausa al video y lo puedas revisar. Es el tema planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, cuya respuesta correcta es la C. Te dejamos también este reactivo, ponle pausa al video para que lo revises, su respuesta pertinente. Aquí tenemos otro reactivo de planeación de la enseñanza y el aprendizaje. Hacemos lo mismo y justamente nos estamos aquí dejando pasar algunos reactivos para que los puedas revisar con calma. Ahora revisemos. Este es un reactivo del tema Nueva Escuela Mexicana, Comunidad de Aprendizaje y Corresponsabilidad de Escuela-Familia. Eso es importantísimo. En un preescolar de Iztapalapa, Ciudad de México, el colectivo docente desarrolla un proyecto sobre alimentación saludable. Se realizan asambleas breves con familias, se acuerdan acciones en casa, registro de colaciones, y en el aula se analizan evidencias, dibujos, narraciones orales. La docente ajusta actividades con base en los aportes familiares y promueve acuerdos comunitarios para sostener hábitos. Desde la NEM, ¿qué principio explica mejor la práctica descrita? A. La centralización de decisiones pedagógicas exclusivamente en el docente para asegurar coherencia didáctica. B. La participación ocasional de las familias solo como apoyo logístico del proyecto. O C. La corresponsabilidad de escuela-familia como base de la comunidad de aprendizaje. Justamente la respuesta correcta es esa, ya que la corresponsabilidad escuela-familia fortalece la comunidad de aprendizaje, integra evidencias del hogar y del aula y da sentido situado a proyectos. A y B son incorrectas porque la NEM promueve decisiones compartidas y reconoce a la comunidad como agente educativo. Además, la participación familiar no es solo logística, implica diálogo pedagógico y construcción conjunta de aprendizajes. Este reactivo dice así: en un preescolar de Zacatecas, la docente inicia la planeación a partir de la lectura de la realidad. Identifica que el grupo acompaña a sus familias a trabajos temporales en el campo, lo que incide en ausencias intermitentes. Con base en ello, selecciona un campo formativo, define procesos de desarrollo de aprendizaje PDA pertinentes y ajusta modalidades de trabajo para favorecer la continuidad del aprendizaje mediante actividades integradoras y flexibles. Desde el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, ¿qué decisión didáctica es la más congruente con la situación descrita? A. Seleccionar PDA y modalidades de trabajo a partir del contexto social y las características del grupo. B. Mantener los mismos contenidos y tiempos planeados para todos los grupos del grado. O C. Priorizar la cobertura total del programa sin realizar adecuaciones por contexto. La respuesta correcta es la A, ya que la NEM plantea la lectura de la realidad y que oriente a la selección de la PDA, campos formativos y modalidades, garantizando pertinencia y flexibilidad. B y C son incorrectas. En un preescolar multigrado de la Sierra Norte de Puebla, la docente observa ritmos diferenciados en el desarrollo del lenguaje oral durante un proyecto de relatos comunitarios. Para dar seguimiento, decide emplear un instrumento que permita registrar avances individuales, identificar necesidades específicas y ajustar la intervención sin comparar a los niños entre sí. Desde el enfoque de la evaluación formativa de la NEM, ¿qué instrumento es el más adecuado para esta finalidad? A. Una prueba estandarizada aplicada al finalizar el proyecto para obtener un promedio grupal. B. Un registro anecdótico sistemático con criterios claros de observación del desempeño. O C. Una lista de calificaciones numéricas para informar resultados a las familias. La respuesta correcta es la B, ya que el registro anecdótico documenta evidencias cualitativas, permite seguimiento individual y orienta ajustes pedagógicos acordes a la evaluación formativa. A y C son incorrectas porque las pruebas estandarizadas no captan procesos ni ritmos diferenciados y se enfocan en resultados finales. Además, las calificaciones numéricas no ofrecen información pedagógica suficiente para mejorar los aprendizajes en preescolar. En un preescolar público de León, Guanajuato, durante un proyecto sobre los medios de transporte, la docente identifica que una niña con barreras para el aprendizaje y participación VAP requiere apoyos visuales adicionales y más tiempo para expresar ideas. La docente adecua materiales y diversifica formas de participación y mantiene los mismos propósitos de aprendizaje para el grupo. Desde el enfoque de la educación inclusiva y la evaluación formativa de la NEM, ¿qué acción explica mejor la intervención realizada? A. Reducir los propósitos del proyecto únicamente para la alumna con VAP. B. Mantener actividades idénticas para todo el grupo sin realizar adecuaciones. C. Implementar ajustes razonables que garanticen el acceso, la participación y el aprendizaje. La respuesta correcta es justamente esa, ya que los ajustes razonables permiten igualdad de oportunidades, manteniendo propósitos comunes y atendiendo necesidades específicas desde la inclusión. Este reactivo es del tema Nueva Escuela Mexicana, enfoque humanista y aprendizaje situado.
En un preescolar de Comitán de Domínguez, Chiapas, la docente diseña un proyecto a partir de un conflicto cotidiano: el uso desigual del agua en la comunidad. A lo largo del proyecto, las niñas y los niños dialogan, representan situaciones con juego simbólico, formulan acuerdos colectivos y proponen acciones para el cuidado del recurso. La docente acompaña con preguntas problematizadoras y promueve la participación equitativa. De acuerdo con el enfoque humanista y situado de la NEM, ¿qué rasgo caracteriza de manera central la práctica descrita? A. La construcción de aprendizajes con sentido a partir de problemáticas reales del contexto. B. La transmisión de contenidos conceptuales definidos previamente por el programa. O C. La aplicación de actividades homogéneas para asegurar los mismos productos en el grupo. La respuesta correcta es la A, ya que el enfoque humanista y situado promueve aprendizajes con sentido, construidos desde problemáticas reales, el diálogo y la participación activa de niñas y niños. B y C son incorrectas porque la NEM no prioriza la transmisión unidireccional de contenidos, sino su resignificación en contextos reales. Además, la homogeneización de productos contradice la atención a la diversidad y la centralidad de los procesos. En un preescolar de Aguascalientes, durante un proyecto sobre los oficios de la comunidad, la docente observa avances desiguales en la expresión oral, la interacción con pares y la autorregulación. Para el seguimiento, integra observaciones sistemáticas, evidencias de desempeño, dibujos, narraciones breves y conversaciones pedagógicas con las niñas y los niños, con el fin de ajustar las actividades sin interrumpir el proceso. Desde el enfoque de la evaluación formativa en la NEM, ¿qué acción permite dar seguimiento pertinente al desarrollo infantil? A. Aplicar un examen final estandarizado para determinar el nivel alcanzado con el grupo o por el grupo. B. Analizar evidencias diversas del proceso para orientar ajustes pedagógicos oportunos. O C. Asignar calificaciones numéricas periódicas para informar avances a las familias. La respuesta correcta es la B, ya que el análisis de evidencias diversas permite comprender procesos, orientar ajustes y sostener una evaluación como acompañamiento del aprendizaje, mientras que A y C son incorrectas. El presente reactivo es el tema Nueva Escuela Mexicana, Autonomía Profesional Docente y Codiseño Curricular. En un preescolar de San Luis Potosí, el colectivo docente analiza la lectura de la realidad y acuerda codiseñar un proyecto sobre cuidado del entorno, integrando saberes locales, uso del agua, limpieza de espacios comunes, y las maestras ajustan contenidos, modalidades de trabajo y criterios de seguimiento, documentan decisiones en colectivo y evalúan avances para reorientar la planeación durante el proceso. Desde la NEM, ¿qué principio sustenta la práctica descrita? La respuesta correcta es la C, la autonomía profesional docente para el codiseño curricular situado. Te dejamos aquí la explicación. Vamos a irnos un poquito más rápido, vamos a leer solamente el reactivo, la respuesta correcta y seguimos. Puedes ponerle pausa al video las veces que sientas necesario para ver la explicación. En un preescolar público de Querétaro, la docente incorpora tabletas para explorar fotografías del entorno tomadas por las niñas y los niños durante una caminata comunitaria. La actividad incluye conversaciones guiadas, acuerdos sobre el cuidado del dispositivo, tiempos breves de uso y producciones orales para explicar lo observado. La docente prioriza la mediación pedagógica y evita el uso prolongado de pantallas. De acuerdo con la integración pedagógica de las TIC, en la NEM, ¿qué criterio orienta de mejor manera la práctica descrita? Respuesta correcta A. El uso intencional y mediado de recursos digitales con fines pedagógicos y de ciudadanía digital. En un preescolar de Hermosillo, Sonora, la docente propone una actividad para buscar imágenes sobre animales del desierto usando un proyector y una computadora del aula. Antes de iniciar, dialoga con el grupo sobre qué es información confiable, acuerda reglas de uso, turnos, cuidado del equipo y promueve que los niños expliquen con sus palabras lo que observan relacionándolo con experiencias previas. Desde el enfoque de la alfabetización digital temprana en la NEM, ¿qué aprendizaje se favorece principalmente con esta práctica? Respuesta correcta B. La comprensión inicial del uso crítico y responsable de la tecnología como medio para aprender. En un preescolar de Jalapa, Veracruz, el colectivo docente revisa las progresiones de aprendizaje para fortalecer la articulación con primaria. En un proyecto sobre narración de experiencias, acuerdan intencionar el uso de secuencias temporales, vocabulario descriptivo y escucha activa, documentando evidencias para dialogar con docentes del siguiente nivel sobre avances y necesidades. Desde la NEM, ¿qué criterio orienta correctamente esta articulación entre niveles? La respuesta correcta es la C. Reconocer progresiones de aprendizaje y coordinar expectativas mediante el diálogo interniveles. En un preescolar de Pachuca, Hidalgo, la docente integra un portafolio de evidencias durante un proyecto sobre la comunidad y sus espacios públicos. Recopila dibujos, registros anecdóticos, fotografías de actividades y transcripciones breves de diálogos. Con esta información, realiza análisis periódicos para ajustar actividades y dialoga con las familias sobre los avances del desarrollo. Desde la evaluación formativa de la NEM, ¿qué función cumple principalmente el portafolio de evidencias en la situación descrita? A. Sistematizar evidencias del proceso para analizar avances y orientar decisiones pedagógicas es la respuesta correcta.
En un preescolar público de Catepec, Estado de México, durante un proyecto sobre seguridad vial en la comunidad, la docente organiza asambleas de aula donde niñas y niños expresan ideas, escuchan a sus compañeros y construyen acuerdos colectivos. Posteriormente, comparte evidencias con el Consejo Técnico Escolar para ajustar estrategias y fortalecer la intervención pedagógica. Desde la nueva escuela mexicana, ¿qué elementos se favorece de manera central en la práctica descrita? A. La transmisión de normas de convivencia definidas exclusivamente por la autoridad escolar. B. La construcción de una comunidad de aprendizaje mediante el diálogo y la participación colectiva. O C. La evaluación sumativa del comportamiento para controlar la disciplina del grupo. La respuesta correcta es la B, porque el diálogo, la escucha y la participación colectiva fortalecen la comunidad del aprendizaje, el cual es un eje central de la NEM. Te dejamos estos reactivos para que los puedas ver y le puedas poner pausa al video, los puedas analizar tú mismo o tú misma. Justamente este es un reactivo de planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. Aquí está su respuesta correcta, así como este que es de marco y estructura curricular de la nueva escuela mexicana con sus ejes articuladores. Aquí están las respuestas explicadas. Ahora vamos a detenernos un poquito en este reactivo y dice así. En un preescolar multigrado de la región mixteca de Oaxaca, una docente diseña una situación de aprendizaje para niñas y niños de 4 y 5 años centrada en la observación de cambios en plantas locales. Durante la implementación, registra avances distintos entre los alumnos y ajusta actividades sin modificar el propósito general. Según el programa sintético de la fase 2, ¿qué componente orienta estos ajustes pedagógicos respetando el desarrollo infantil y la diversidad del grupo? A. La secuencia rígida de contenidos establecida por grado escolar. B. Las progresiones de aprendizaje que consideran niveles de logro y ritmos diferenciados. O C. Los instrumentos de evaluación estandarizados definidos al inicio del ciclo. La respuesta correcta es la B, ya que las progresiones de aprendizaje permiten ajustar actividades según ritmos, niveles de logro y experiencias previas, manteniendo el propósito formativo. En un jardín de niños público de la alcaldía de Iztapalapa, la docente implementa un proyecto sobre el cuidado del agua. Durante las actividades conversa con los alumnos, formula preguntas abiertas y registra observaciones en una libreta. Al finalizar cada jornada, ajusta las actividades del día siguiente según lo observado. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué rasgo distingue principalmente esta forma de evaluar el aprendizaje? La respuesta correcta es C, el uso continuo de la información para retroalimentar y mejorar el proceso de aprendizaje. Te dejamos aquí las respuestas explicadas. Vemos aquí otro reactivo que es de marco y estructura curricular, sus respuestas explicadas. Te dejamos aquí otro reactivo, en este caso con el tema integración pedagógica de TIC y ciudadanía digital en preescolar, sus respuestas explicadas. Y vamos a ver este tema o este reactivo del tema educación psicomotriz, seguridad y secuencias motrices en preescolar. En un jardín de niños en una escuela de una zona conurbada de Toluca, durante una sesión en el patio escolar, la docente organiza una secuencia motriz con estaciones de equilibrio, arrastre y salto. Antes de iniciar, establece reglas de cuidado del cuerpo y del espacio. Durante la actividad, observa la postura, el control del movimiento y la interacción entre pares, ajustando el reto para algunos niños. Desde el enfoque curricular vigente, ¿cuál es el criterio pedagógico prioritario al diseñar estas secuencias motrices en educación preescolar? A. Incrementar la intensidad física para homogeneizar el rendimiento del grupo. B. Repetir ejercicios estandarizados sin modificar el entorno ni la consigna. O C. Favorecer el desarrollo psicomotor integral mediante actividades seguras, progresivas y adaptadas al contexto. La respuesta correcta es la C, ya que el enfoque actual prioriza secuencias seguras y progresivas ajustadas al contexto y al desarrollo individual, promoviendo el desarrollo integral. Este reactivo es el tema interacción oral, mediación docente y desarrollo del lenguaje en preescolar. En un jardín de niños público de la alcaldía de Iztapalapa, durante una asamblea matutina, la docente propicia un diálogo guiado sobre una visita reciente al mercado local. Formula preguntas abiertas, retoma las intervenciones de los niños y modela vocabulario al reformular algunas expresiones sin interrumpir el flujo comunicativo. La intención es ampliar el lenguaje oral y fortalecer la participación. Desde el enfoque didáctico vigente, ¿qué estrategia docente explica mejor esta intervención? A. Mediación lingüística mediante andamiaje y reformulación para ampliar el lenguaje oral. B. Corrección directa y constante de errores gramaticales para fijar normas. O C. Exposición magistral del vocabulario nuevo antes de permitir la participación. La respuesta correcta es la A, ya que la mediación lingüística con andamiaje y reformulación favorece la expansión del lenguaje oral, respetando la participación y el sentido comunicativo. En un preescolar multigrado de San Luis Potosí, durante una actividad al aire libre, las niñas y los niños observan que algunas plantas del huerto escolar crecen más que otras, aunque reciben riego similar. La docente evita dar respuestas cerradas y promueve que el grupo plantee preguntas, compare condiciones y anticipe posibles explicaciones con base en lo observado. De acuerdo con el enfoque de pensamiento científico en la primera infancia, ¿qué acción docente es más pertinente para profundizar el aprendizaje?
A. Explicar de inmediato la causa exacta del crecimiento desigual para evitar confusiones. B. Guiar la formulación de preguntas y la comparación de variables observables antes de ofrecer explicaciones. O C. Solicitar que memoricen los nombres de las partes de la planta y su función. La respuesta correcta es la B, ya que guiar preguntas y comparar variables observables promueve la indagación, la explicación progresiva y el pensamiento científico desde experiencias reales. A y C son incorrectas porque dar la explicación cerrada limita la indagación y reduce la reconstrucción o construcción activa del conocimiento. Además, la memorización aislada no favorece la comprensión de fenómenos ni la explicación basada en evidencias. En un jardín de niños público de Iztapalapa, Ciudad de México, la docente observa que durante la asamblea matutina algunos niños participan con frases breves, mientras que otros solo asienten con la cabeza. Para favorecer el desarrollo del lenguaje oral, la maestra decide modificar su intervención durante las conversaciones grupales. De acuerdo con los principios del desarrollo comunicativo en la primera infancia, ¿qué estrategia docente resulta más adecuada? A. Corregir de inmediato los errores gramaticales de los niños para que puedan o aprendan de forma correcta. B. Solicitar respuestas únicamente de quienes ya hablan con fluidez para agilizar la actividad. O C. Modelar enunciados completos, ampliar las respuestas de los niños y formular preguntas abiertas. La respuesta correcta es la C, ya que el modelaje lingüístico, la expansión del discurso infantil y las preguntas abiertas favorecen la interacción significativa y el desarrollo progresivo del lenguaje. A y B son incorrectas. Te dejamos este último reactivo para que le puedas poner pausa al video. Vamos a leer con el cual finalizamos el video de los 50 ejemplos de reactivos para el área 2 del EGAL-EFRE y los 100 ejemplos de reactivos en general para este video completo. Recuerda que la guía completa, la guía desarrollada con los temas, además de estos reactivos simulados, los cuales obviamente son diferentes los de este video a los que adquirirías, se encuentran en nuestra tienda en línea, en la descripción de este video. Además te puedes poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Finalmente dice así: en un jardín de niños de Mérida, Yucatán, la docente desarrolla un proyecto de aula sobre el cuidado del agua. Durante las actividades observa avances desiguales. Algunos niños argumentan por qué cerrar la llave, mientras que otros solo repiten acciones sin explicarlas. La maestra busca ajustar su intervención para mejorar los aprendizajes sin recurrir a calificaciones. De acuerdo con la evaluación formativa, ¿qué acción docente es más pertinente? A. Aplicar una lista de cotejo al final del proyecto para asignar un nivel de logro. B. Ofrecer retroalimentación oportuna durante las actividades con preguntas que orienten la explicación y la reflexión. O C. Repetir la actividad exactamente igual para todo el grupo hasta que todos respondan lo mismo. La respuesta correcta es la B, porque la retroalimentación formativa y oportuna, mediante preguntas que guían la reflexión, ajusta la enseñanza y fortalece la comprensión sin calificar. A y C son incorrectas porque evaluar solo al final no orienta la mejora del aprendizaje durante el proceso. Y además, repetir sin ajustes no atiende la diversidad de ritmos ni necesidades del grupo. Muy bien, pues este ha sido nuestro video sobre los 100 ejemplos de reactivos para el examen EGAL de certificación de la educación preescolar. Recuerda, el video completo puedes verlo en el enlace respectivo en la descripción de este video, además de los reactivos para el área 1. Recuerda, te saludamos Rodrigo y Sofía de Pixoguías. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal, somos Rodrigo y Sofía, y pues prácticamente recordemos que estos son ejemplos de reactivos de reconstrucciones de exámenes reales previos. El examen pues sí es difícil, justamente como estás viendo, así que es muy importante que leas acerca de todas las leyes, las referencias bibliográficas, pero estamos seguros que con nuestra guía pues obtendrás un muy buen puntaje y te prepararás bastante bien. Cuídate mucho, te deseamos un excelente resultado y si estás interesado en alguna de las guías, por favor ponte en contacto con nosotros. Los precios y otras características se encuentran ya indicados en la descripción de este video. Cuídate mucho, hasta luego.